¿Qué tal? A un día de que arranque la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, les quiero platicar que estoy leyendo una biografía breve sobre Voltaire y le voy a dar lectura a algunos pasajes que me han dejado muy impresionado. Le preguntan, ¿qué es el optimismo? Y dice Cándido. Cándido es la obra quizás más conocida de Voltaire. Contesta, es la manía de sostener que todo está bien cuando todo está mal. Y así estamos en México. Hay que ser optimista. Dicen, por cierto, es muy simpático que estoy seguro, sin preguntarlo, que en la última reunión que tuvieron los jóvenes del PRI en su partido, alguno de sus jefes les dio la instrucción de que salieran a opinar en las redes sociales. Y bueno, como en realidad los miembros del PRI son una bola de brutos, todos, bueno, pues se enfrentan, pues que no saben ni qué decir. Y me ha dado risa ver que una de los personajes o de los temas que recurrentemente tocan es la figura de Luis Donaldo Colosio, que no solamente fue un inepto y un mediocre y un fracasado, un loser, sino además era tan malo y tan tonto que por eso lo mataron. Vivir de la literatura. Fue Voltaire el primer intelectual que se propuso vivir de la literatura sin tener que ser el protegido de algún reyesuelo, y vivir de la renta y del esfuerzo intelectual, de las ventas de los libros, de los contratos con los editores, asumiendo el riesgo de las empresas y el contenido de la obra, que para ser bueno ha de ser nuevo, y todo lo nuevo casi siempre causa problemas. Yo me he identificado completamente con Voltaire, Luego dice, quisiera que mi ejemplo fueran de otros y quien pueda, porque no es fácil ser como yo. Voltaire se forjó su propia libertad, una libertad que sabía única, singular, porque si fue el autor más libre de su siglo, también fue el más perseguido, temido y odiado por el sistema, por el áulico sopor del Ancien Régime, las aulas del régimen antiguo. Luis XV lo expulsó de París, Federico II lo persiguió hasta la frontera de Prusia y lo torturó. Se pasó un año en la Bastilla, Voltaire. Un año en la Bastilla. Y cuando oigo hablar de libertad, dejó dicho, él se forjó su libertad gracias a la extraordinaria variedad de su artillería literaria. Lo mismo eran ensayos que cuentos, poemas, ditirambos, contestaciones, cartas. Si algo caracterizó a Voltaire fue que nunca se quedó sin responder un ataque. Y aunque tuvo muchos, y no muchos, tuvo algunas personas cercanas que le recomendaban, ya no opines, ya no salgas en el canal 28, Guillermo. Él vivió 83 años y no dejó una sola contestación sin respuesta. Al paso del tiempo, dejó de ser poeta y se convirtió en un ensayista. Se transformó en un activista, orgulloso de su condición de exiliado, de haber sido apartado, cultivar la imagen de proscrito, de refugiado, de escritor amenazado por denunciar las grandes injusticias del mundo. Está extraordinaria la biografía de Voltaire, son algunas partes. Tuvo un amante, una mujer muy inteligente. Voltaire, a diferencia de todos sus antecesores, fue un filósofo que cultivó el pensamiento humano, pero también la ciencia. Siguió y escribió sobre Newton. Y su amante era una mujer que también era muy inteligente, y ella le escribió unas líneas donde le pedía que se calmara, que fuera feliz nada más. No es posible. Bueno, también les comparto que hoy, este día, salen mis 3 hijas en representación de la librería. Van a ir ellas a la Feria Internacional del Libro, y van a estar sábado, domingo y el lunes, sobre todo, que es el Día de los Profesionales. Llevan este documento que elaboré junto con ellas,
que es la librería La Huevonada, el ocio como negocio, empresas culturales para leer y escribir, sur del Estado de México, Tejupilco, Temascaltepec. Y lo llevan con mucho orgullo, con mucho gusto y sin que se meta nada de gobierno, para decirlo en los términos que se deben de decir. Hay algunas partes que me gustaría repetir, ya los he leído algunas veces. Nuestra propuesta es el desarrollo de un conjunto de actividades que se pueden resumir en hacer del ocio un negocio. Pero detrás de la propuesta, nuestro concurso atiende a razones de mayor significado en virtud de la naturaleza y papel que desempeña el objeto de nuestra empresa, el libro, y del uso que se deriva del comercio de libros, la lectura. Porque nuestra empresa familiar es un proyecto joven y juvenil, administrado y dirigido solo por mujeres, que demuestran todos los días que no es verdadera la afirmación repetida de que México se encamina a un país sin librerías. Somos una familia que emigró de la Ciudad de México a Temascaltepec hace más de 20 años. En familia siempre nos dedicamos a desarrollar un autoservicio muy surtido en Temascaltepec. La empresa familiar estuvo funcionando de agosto de 89 a abril del 2006, cuando el clima del mercado cambió y decidió el cierre y el cambio de geografía del clima templado de Temascaltepec al clima cálido de Tejupilco. Giro necesario de esta empresa inicial, de la empresa lechera, surgieron 3 nuevos negocios: esta librería La Huevonada, el Instituto Cultural Danzarte y la estancia infantil Pingos Planet. Y concluyo con esta afirmación. Hay que decirlo con toda la fuerza de las palabras. Se dice y se sabe que las librerías, más que vender libros, somos centros culturales, recintos para el encuentro entre autores y lectores, oráculos donde encontrar resoluciones a las dudas de cada uno y de todos, ventanas para asomarse a lo desconocido, puertas para abrir, espacios infantiles, diálogos con la historia, arcanos de poder, valladares contra el oscurantismo, barreras infranqueables, la última línea contra el despotismo de los gobernantes. Porque sin proponérnoslo deliberadamente, no ha sido algo que lo hayamos pensado, la librería La Huevonada se ha convertido en engrane fundamental de la política cultural de la tierra caliente mexiquense. Sin ser reconocido, así es. A querer o no, nos constituimos en palanca de velocidades que acelera el desarrollo cultural en una región atávica y conservadora en favor de grupos beneficiados con el no leer y escribir. Con el no leer y escribir. Repito, con el no leer y escribir. Ellos son los que detentan el poder. Somos el único eslabón que vincula lectura con cultura, salud con lectura, niñez con lectura, lectura y escritura, escritura, información, escuela, lectura, alimentación sana, estética y arte. En Tejupilco y el sur del Estado de México somos eso y más. Gracias.